A ver, preguntas para arrancar. O sí que como dicen por ahí, pregunten. Las preguntas aquí no se cobran, ¿de acuerdo? Allá afuera sí. Allá afuera sí. Que me agarraron medio friecito unos contadores allá abajo, pero bueno. Alguien levantó la mano, si le acercan el micrófono se los voy a agradecer aquí y acá para ir abriendo boca. Porque hay mucho, déjenme avanzar mientras llega el micrófono. Vean, otro punto. Procedimiento para restringir el uso del certificado de sello digital. Bueno, aquí, vean, hay una regla miscelánea que ya no se publicó. Y esa regla miscelánea es la 15º transitorio de la resolución miscelánea 2023. De manera general, ¿qué decía esa regla miscelánea que ya no se publicó para año a propósito de la cancelación de los certificados de sello digital? Decía, si se te pasó el tiempo, no te preocupes, en cualquier momento puedes solicitar la generación de un nuevo certificado. ¿Me explicó? Si no aclaraste, ¿de acuerdo? No te preocupes, puedes hacer otra vez la promoción. ¿Sí me expliqué? Si lo impugnaste, si perdiste, no te preocupes, puedes volver a hacer otra vez la solicitud. Bueno, ¿cuál es la recomendación? Que al ya no publicarse ese artículo 15º transitorio, si no cuidan los 40 días que les da el último párrafo del 17H bis y no hacen la aclaración correspondiente y bien hecha, sorpresa, ya no se les va a generar un certificado de sello digital y sorpresa, ya no pueden timbrar. Si nos vamos entendiendo, ese es parte del 2% que cambió, lo que ya no se publicó, ¿sale? Ahora sí, pregunta si tiene el micrófono. Quien tenga el micrófono, nada más dígame su nombre. Por favor. El detalle del salario mínimo, si tengo 10 pesos más, ¿ya me salí del salario mínimo? Claro, así es. Sí. Y te pongo un ejemplo. Ana María, ¿me dijiste? Servidora. Gracias, Ana María. Es que yo cuando escuché pensé que estabas rezando Ave María. Entendí mal, pues, ¿qué quieren? Dicen que el sordo no oye, pero compone, ¿verdad? Pero bueno, te comento, mira. Vamos a pensar que yo gano, números cerrados, 8,000 pesos. Es arribita del salario mínimo, ¿de acuerdo? Arribita. Y si hago el cálculo, seguramente te va a dar un impuesto como de 520 pesos, ¿de acuerdo? A 8,000 quítale 520, no puedes. ¿Por qué? Porque va a ser menos del salario mínimo lo que yo le tendría que dar al trabajador y eso no está permitido. ¿Cuánto le tendrías que quitar? La cantidad que dé como resultado darle el salario mínimo. Ahora, la pregunta ¿cuál sería? ¿Y la diferencia quién la paga? El patrón. Ahora, ¿qué dice en ese sentido el artículo 28, fracción primera de renta? Que los impuestos a cargo de terceros, Adrián, no son deducibles. No sé si quedó claro. Yo por eso quería un pintarrón para escribirle, pero me dicen que no hay y que no pagaron, pues entonces yo pido. ¿Quedó claro, Ana María? No, perdón. A ver. Hay cursos personales de cálculo del impuesto sobre la renta. Digo porque la información es así, mira. Pero venga. Ya no entendí lo que va a pagar el patrón. Ya no ¿Y cómo? El impuesto que sale de diferencia. Lo que acaba usted de decir. Bueno, dime José Antonio, pero te lo pongo. Gracias, con números cerrados. 8,000 pesos de sueldo. Menos el impuesto, 7,500. ¿De acuerdo? No le puedes pagar a un trabajador 7,500 porque es menos del salario mínimo. ¿Sí me explicó? ¿Cuánto te tenías que pagar? El salario mínimo. ¿Me explicó? Ahora, claro. ¿Y el ISR? Y el ISR, que son 500 pesos en mi ejemplo, Sí. hasta 200 pesos le quitas al trabajador. Digo, un asiento muy charro. ¿Y 300 quién se los come? El patrón. ¿Lo tiene que pagar el patrón? Ya lo dije. Ya lo dije. ¿Sí queda claro? Ahora, lo que no deben de hacer, porque seguro muchos van a hacer, 8,000 pesos menos 500 pesos timbrados, ¿de acuerdo? Y se lo chingan todo al trabajador. Cuidado, porque pueden caer en una rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador. Ley Federal del Trabajo.
Cuidado con eso, cuidado con eso, Sí, sí queda claro. Perdón por lo de la diferencia, amigo. Discúlpame, pero luego dicen que el conocimiento con sangre entra. Pero bueno, por ahí había otra pregunta. Por favor, díganme. Tu nombre siempre y luego tu pregunta. A ver, te presto el mío, aunque luego me regañan. Ahí viene corriendo una señorita. Gracias. Buenos días. Hola. Mi nombre es Florencia. Bueno, mi duda es referente a las personas que ganan el salario mínimo y también tienen prestaciones exentas, en este caso el fondo de ahorro. Okay. ¿Aquí se le consideraría retención o no? Bueno, te comento. De acuerdo al artículo 27, fracción 12 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿de acuerdo? El fondo de ahorro tiene una condición para que sea exento. ¿Y cuál es la condición? Que sea deducible para el patrón. Así es. Y para que sea deducible para el patrón tienes que cumplir una serie de requisitos. Primero, que se otorgue en porcentajes iguales, no mayores al 13%, y que eso no rebase en 1.3 salario mínimo elevado al periodo. Sí. Espero que ya lo estén haciendo. Sí. ¿Sí Ahora, si reúnes esos requisitos, al ser deducible para el patrón, el fondo de ahorro es exento en su totalidad para el trabajador. ¿Se entendió? Ahora, por reglamento, vamos a pensar que te doy el 15% cuando la mecánica es el 13%, ¿de acuerdo? Yo te doy el 15%, el 2% sale fuera. El reglamento que te dice, grava la diferencia del trabajador, ¿de acuerdo? Solamente la diferencia, ¿de cuánto? El 2%. ¿Sí queda claro? Entonces, ojo con esto, deben de tener especial cuidado con el timbre de la nómina. Pero bueno, ¿quedó claro, contadora? Sí, ok, entonces no le retendríamos ISR a esta persona. Exacto. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, seguimos, vean. Obligación de inscribir a los socios o representantes legales en el RFC. Ahí no hay cambios, simplemente Profe. es… A ver, nada más dejen terminar la idea. No Profe. hay cambios… A ver qué dije. Dejen terminar la idea. Es que luego si no avanzo me van a regañar. Pero bueno, decía, ahorita quien dijo, profe, aguánteme el corte. Decía… En materia de inscribir y presentar modificaciones de socios y representantes legales, no hay cambio. En los términos del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. Y resaltando esa parte, el mismo 27 dice que cuando haya cambio de socios, de objeto social y de tenencia accionaria, le debo de informar al SAT. ¿Sí me explicó? Sin embargo, aquí lo que destaco es lo siguiente, de que muchas veces los socios como tal pueden no ser representantes legales. Y a lo mejor yo le digo al contador, quiero que tú seas mi representante legal. Aún no siendo socio, yo tengo la obligación de inscribir a él al RFC. Ahora, ¿cuál es la condición? Que el poder que va a ostentar él venga en un acta ante fedatario público. Esa es la condición. Claro, desde luego. ¿Sí se entendió? Salvo eso, el comentario, no hay cambios, nada más resaltar la obligación. Y de manera adicional, para avanzar con el material, hay una regla que yo toda la vida les he dicho. La regla 255 dice que el hecho de ser socio, ahora sí, agrego, ya inscrito en el RFC, el SAT va a habilitar la obligación de dividendos y utilidades distribuidas. Y en los términos del artículo 150 de la Ley del Impuesto a la Renta, decrete o no dividendos o utilidades, estoy obligado de presentarla anual. ¿Se entendió el comentario, jóvenes? Ahora sí, pregunta quien decía, profe. Aquí estoy, profe. Adelante, levánteme la manita, por favor. Adelante, venga, la pregunta. Tratándose de una persona física, Sí. en el RECICO, que terminó el 2023 en el RECICO, Ajá. rebasó los ingresos Sí, de 3,5 millones. sí, señor. ¿En qué Eh, mes? Para ponerle caché. ¿Qué mes? Y los rebasó Bueno, precisamente bueno. en diciembre pasado. Ah, bueno, en diciembre sale. Ok. ¿Es correcto seguir en el RECICO o cambiarlo?
¿Quiere escuchar lo bueno o lo malo? O las dos. Bueno, mire, para entender y dar respuesta a esta pregunta, no hay que perder de vista que en los términos del artículo 11 del Código Fiscal de la Federación, el impuesto sobre la renta se calcula por ejercicio fiscal. Por ejercicio fiscal. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque el reciclo persona física en los términos del artículo 113 letra E es una opción. Por lo tanto, si yo empiezo en enero como reciclo, ya ejercí la opción y no puedo cambiarla en ningún mes posterior, excepto que salga porque rebaso los 3.5 millones, por incumplimiento o por omiso. Quiero que me vayan siguiendo. ¿Sí me explicó? Salgo. Al salir en cualquier mes, estoy dejando de ser reciclo. ¿Cómo debo de tributar? Como régimen general de ley. Ahora, la parte grave es que la regla es la 3.13.5, que dice que cuando salgas de reciclo, en tu ejemplo en diciembre, regrésate a enero y presenta declaraciones como régimen general de ley. Y lo que tú pagaste, réstalo en tu pago provisional. Deja terminar la idea. ¿Queda claro? Diferente sería que, por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril, estoy como régimen general. ¿Se puede? Y a partir de mayo ejerzo la opción de reciclo. Y aquí la pregunta sería, ¿y cómo presento el anual? Sorpresa, el mismo formato con dos anexos. Anexo régimen general, anexo reciclos. ¿Sí me explicó? Ahora preguntan de este lado, al salir de reciclo, ¿qué pasa con mis facturas? Ya no sirven. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo al 29 letra A, un requisito es que traiga el régimen fiscal. Y si ya salí en diciembre de reciclo, mis facturas desde enero ya no son válidas. Claro. Ahora, a propósito de eso, a propósito de esto, hay una regla emblemática que deben de tomar en cuenta y apúntenlo, pónganlo inclusive con sangre. La regla es la 27147. Repito, 27147. ¿Por qué razón? Porque sigue la misma propuesta, que cuando tengan la necesidad de cancelar una factura, esa regla dice que se debe de cancelar a más tardar la fecha en que se deba de presentar la anual. Y es importante esa regla porque el código dice que la cancelación solamente va a proceder a más tardar el último día del ejercicio. Ahora, no pierdan de vista, porque hay gente que como que no lo entiende, no pierdan de vista, ¿de acuerdo?, que la factura para que dé efectos fiscales debe tener la fecha del año en que se deduce. Y mucha gente dice, oye Toño, es que no timbré la nómina 2023, la timbro en 2024 y la hago deducible hacia atrás. No. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿hasta ahí quedó clara la respuesta de allá atrás? ¿O te revolví, mi amigo? Fiscales que ya se expidieron como reciclo y que ahora pues va a ser ¿Por qué régimen. la duda, chaparrito? Dime en qué, ¿dónde Pues, está la duda? todo el año ya fue reciclo, ¿Y qué? sin problema. por esa Cancélalo. regla. Si todo el año fuiste reciclo, el 30 de diciembre rebasaste los 3.5, cancela la totalidad de las facturas y reexpídelo con dos claves, la 01 y la 04. ¿Y los proveedores igual? Ahí está. Es más, no hay problema para tus proveedores porque las deducciones son anuales y si cancelas todo en el mismo año, acumulas tú, deduce el otro. El problema es cuando brincas de ejercicio. Por eso el comentario. Que aquí tienes un reto ahorita, porque estás todavía en tiempo para poder cancelar facturas del 2023. Y a propósito, hablando de cancelación de facturas, porque va a ser un punto importante ahorita en nóminas, apunten esta regla por cualquier detallito. Se sigue publicando la regla de nóminas, la regla 2756. Esa regla dice que si tuvieron algún error en la facturación de nóminas, error u omisión, tienen de plazo hasta el 29 de febrero para cancelarla y volver a reexpedirla. Pero la condición es
que se haya emitido factura el año pasado. Porque mucha gente como que lo malentiende y trata de entender. Entonces, si no facturé 2023 la nómina, ¿la puedo facturar hasta febrero? No. No, jóvenes. No, espérame. Cuidado, porque si yo la facturé en 2023, pero detecto un error, la factura del 23 se cancela. Y hago la del 2024. Ah, bueno, no, si la generas 2 veces, cancela las 2, papá. ¿Sí me explicó? Porque si no, sí se duplicaría, ¿se entendió? Ahora, ¿cuál es la condición de esa regla? Que pongas la fecha en que se pagó la nómina. ¿Y qué fecha vas a poner? 2023. Y si no, lo revises 24. ¿Sí queda claro? Entonces, ojo, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Alguna otra pregunta o retomamos el material? Profe, mande usted. Insistiendo con mi punto. Ay. O sea, no te enojes. Aquí paga 3,000 pesitos que te cobra Cadef y ya me tienes una horita para ti solito, cabrón. Es que no sean amarrados. Pero bueno, échale. Échale, chaparrito. Eso significa que entonces voy a cancelar todos mis FDIs de deducciones que en su momento fueron de reciclo y que ahora tienen que ser pues en el régimen general. Sí. Y voy a entablar conversación con todos los proveedores desde enero a todo el año. Pues, ¿qué te digo, amigo? ¿Qué te digo? Hay un refrán en mi pueblo que dice: en el pecado se lleva la penitencia. Entendiendo Claro. también en este tenor que tengo que hacer complementarias. Claro, claro. Y si nada más hago las complementarias Es más, mira, y pago el impuesto. Te la pongo así de sencillo. Te la pongo así de sencillo. Vamos a pensar que ahorita que estamos en tiempo de cancelar, cuando tuviste que haber hecho el movimiento en diciembre, ahorita te echas para atrás todas las facturas de tus clientes, todas. Y le pones régimen general de ley. ¿De acuerdo? La pregunta sensata es: si yo fuera tu cliente, ¿cuándo yo puedo acreditarme el IVA? ¿En enero, febrero, marzo, abril que te pagué? ¿O hoy? Porque damos por hecho que estoy echando para atrás todas las de atrás, cancelando todas. Sí, claro, todas. Y voy a generar la factura ahorita. Chécate lo que dice la fracción 6 del 27, que un requisito para ser deducible y en su caso acreditable es emitir el CFDI. ¿Y cuándo está emitido? Fíjate que me preocupa más, Toño. ¿De qué? Ah, bueno, es que son 2 requisitos, papá. Sí. Toño, Mándese. me preocupa más el tema de las deducciones porque en los ingresos los clientes son público Sí, en exacto. general. Por eso la reflexión, correcto. Ok. Por eso la reflexión. Porque en mi ejemplo, espero que me hayan seguido la idea. Al cancelar cualquier factura de años o meses anteriores, y si yo soy tu cliente, el IVA dejaría de ser acreditable para mí cuando yo pagué flujo de efectivo. ¿Queda claro? Porque nada más tendría un requisito, el pago, pero no la factura, porque la factura original se canceló. No tengo clientes porque son público en general, Toño. Ah, bueno, entonces quítate de problemas. No hay problema. Me preocupa es lo de proveedores. Pero ¿por qué proveedores? O sea, ahí sí ya no entendí. Pues lo que pasa es que me extendieron facturas y me piden mi régimen. Ajá. Y cuando yo les declaré que en mi constancia de situación fiscal era reciclo, digo, sigo siendo reciclo, pero pues Sí. ya no lo voy a hacer. Ajá. Y resulta que retroactivamente ya no lo voy a hacer. Claro. Desde enero a diciembre. Así es, correcto, Entonces sí. tengo que cambiar todo ese tema. Sí. Y es lo que te comentaba. Y si presento nada más mis complementarias y pago el impuesto que corresponda y dejo el tema de las deducciones por el régimen que ya no voy a hacer. Es que no te entendí nada. De verdad, no. Es que dicen que es más difícil preguntar que responder, ¿verdad? En conclusión, medio lo que capté, si tú eres reciclo, tienes clientes públicos en general y las cancelas, tú como reciclo y que quemes al régimen general, no tienes problema
en materia de facturación, aun y que las hayas cancelado. ¿De acuerdo? ¿Por qué no tienes problema? Porque régimen general de reciclo, flujo de efectivo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si no tienes deducciones, que es lo que te debe de preocupar cuando cambias, el impuesto se puede ir al 35%. Si eso lo tienes consciente y tienes sobra el dinero, pues adelante, págalo. Toño, Hay una diferencia poco más de $1 millón por el hecho de dejar de ser reciclo. Toño, Mande usted. acá, yo, A ver. Omar. Eso es lo Bueno, que él entonces dice. ya cúrate en salud, dale gracias No, a Dios. Toño, pero es lo que dice A es ver. que cuando tú haces una factura de una deducción, A ver, ajá. te piden tu régimen. Chip, Su régimen era reciclo. chip. Ahora ya cambió. Entonces tengo que ir a cada gasolinera que visite y decirle, oye, cámbiame mi factura del año pasado. Exacto, sí, claro. Ese es el tema que él dice que se quiere evitar solo presentando No, es que complementarios. no puedes, para tus deducciones. No, es que no puedes deducirlas. No hay criterio. ¿Por qué razón? Porque recuerden, los requisitos de la facturación no han cambiado y vienen en el 29 letra A y dice ese artículo, si no se reúnen todos los requisitos del 29 y 29 letra A, no le puedes dar efecto fiscal a la factura. ¿Me explicó? Hablando ahora sí, Omar, de los proveedores, de las deducciones, de los gastos. Y si le das efecto fiscal, ve que dice el 109 del Código, fracción 8. Se considera un delito de defraudación fiscal equiparable. ¿Me expliqué? Entonces, si tú quieres jugártela, pues juégatela. ¿Me explicó? Sale, pregunta, ibas a preguntar, Chaparrito. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Hola. Si una empresa ni siquiera tenía que estar en reciclo por el nivel de facturación Sí. y el SAT nos metió a fuerza, metimos el aviso de que no debíamos estar ahí, nos dijo quédense y este año nuevamente pasó lo mismo, ¿qué puedo hacer para salirme? Bueno, mira, Digo, valga mencionar que ya me salí y me regresaron otra vez a reciclo. te voy a contestar como, digamos, como maestro, como instructor, como contador, como auditor, es decir, voy a ser muy solemne y protocolario. De acuerdo al texto de ley, artículo 6, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, las contribuciones se causan conforme se den las situaciones jurídicas o de hecho previstas en la norma fiscal. Si tú dejas de ser reciclo por alguna circunstancia, ¿de acuerdo? El deber ser es que tienes que ser régimen general de ley. Pese a quien le pese, incluido al SAT. Ahora, vamos a pensar que hiciste los movimientos pertinentes, las solicitudes pertinentes y aún así el SAT te dejó en reciclo o en el régimen, dependiendo del supuesto. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿hiciste algún o interpusiste algún medio de defensa? Pregunta, Porque si no interpusiste algún medio de defensa, para la autoridad le da igual que estés o no tributando cualquier régimen. El problema es a futuro, porque te puede determinar diferencias. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Asume los riesgos. ¿Me explicó? Hoy por hoy muchos abogados están diciendo, yo te ayudo desde el punto de vista jurídico para que estés en el régimen correspondiente. Ahora, fíjate, si la autoridad por alguna circunstancia te dice, sigue en reciclo, sale, presentaste algún documento que diga, autoridad, quiero que me confirmes que sigo estando en reciclo. Tienes el documento donde la misma autoridad está diciendo, sí, empresa fulana de tal, reúne los requisitos y yo estoy avalando que sigue estando en reciclo. ¿Tienes el documento? Ok, entonces consíguelo. Consíguelo. ¿Sí me explicó? Mande. Préstale el micrófono aquí, mi amigo. ¿Cómo te llamas? Se me olvida. Tomás. Bueno, te presto mi micrófono. A ver, aquí un micrófono. A la una. Ahorita te lo prestamos. Adelante, Tomás. Toño, un gusto saludarte. Igualmente. Buenos días. Nosotros tenemos un caso Sí. como el que estamos ahorita mencionando. Sí. En el particular, sí se ingresó ya en 2 ocasiones al SAT el caso de aclaración, pues debidamente fundado y motivado, bla, 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 y no han dado respuesta. Ajá. En el segundo de ellos incluso se están anexando la declaración anual. Sí. Y en el escrito libre pues se manifiesta con todo énfasis el nivel de ingresos que tiene. Ajá. No obstante,
el aplicativo, y ahorita que estábamos comentando aquí, es que en la práctica, decías, es que al SAT lo pese al quien le pese, pero en el aplicativo para enviar las declaraciones, al final no nos permite enviar la declaración en el régimen que debiera de ser. Claro. Toda vez que pues, el SAT en su óptica lo tiene como reciclo. Ajá. ¿Qué sugieres ahí? Porque al final del día todo mira a que una vez que ya se excedió el tiempo de respuesta de parte de la autoridad para el oficio que se ingresó, pues lo que sigue es precisamente meter la queja y seguir escalando hasta otro caso que también se manejó de plano ya en el tribunal. Pero ¿qué es lo que recomiendas? Vamos, ¿qué es lo que se puede hacer en este caso? Porque estamos en el limbo, ¿no? El aplicativo no nos deja tributar conforme debiera de ser, y no se han podido presentar las declaraciones. Claro. El hecho de presentarlas como reciclo, en mi opinión, es admitir que estás dentro de ese régimen. Entonces, ¿qué opinas? Fíjate que no necesariamente, mira. En ese orden de ideas yo te diría, tenemos que conocer la sustancia del caso en particular y a partir de conocer la sustancia, ver el efecto fiscal. ¿De acuerdo? Porque mira, un ejemplo a la par de tu pregunta y retomo la idea de allá atrás que se me olvida su nombre. Cuando yo, persona física, estoy en reciclo, pues suena muy sencillo porque dice nada más presento la declaración anual, flujo de efectivo, no tengo deducciones, pago máximo el 2.5 y de a pechito, ¿no es cierto? O sea, de a jefe. Sin embargo, creo que hemos descuidado, y creo que por ahí viene parte de tu respuesta, es que aún siendo reciclo persona física, la ley les obliga a conservar los comprobantes de pagos. Y con eso ya me estoy adelantando a una posible contingencia a futuro. ¿Por qué? Porque ya tengo deducciones. Sí, ¿de acuerdo? En el particular que me permito compartir es nada más, es una persona moral y sus ingresos son muchísimo mayores a los 35 millones. ¿No? Y evidentemente pues lleva su contabilidad y demás, todo como debe de ser. Claro, claro. Sí, digo, nada más puse la referencia para que Pedro me entendiera Pablo. ¿Sí me explicó? Entiendo el ejemplo. Ahora, volviendo a eso, fíjate bien. Les decía que hoy por hoy sí está dando resultados el hecho de interponer algún medio de defensa. ¿Por qué razón? Porque voy a acreditar que estoy tributando en un régimen que no me corresponde. ¿Me explicó? Pero en esa acreditación de un régimen que no me corresponde, yo tengo que anticiparme, decirle al juez cuál sería inclusive el efecto fiscal por el cambio de régimen. ¿Me explicó? Porque va a haber un efecto fiscal, porque no es lo mismo tributar como régimen general que como reciclo. ¿Sí me explicó? Porque mucha gente dice es que reciclo es lo máximo y no es cierto. No es cierto, ¿eh? Yo les puedo decir que puedo estar en régimen general de ley y no pago un peso de impuesto, ¿eh? Bueno, pues a cada quien se las juega como quiera. Ahora, entonces digo, si ha dado muy buenos resultados, ¿de acuerdo? Interponer un medio de defensa. Ahora yo le decía al contador, si la autoridad se monta en su macho, simplemente juega el mismo juego que la autoridad, ingresa un escrito, ¿de acuerdo?, de manera directa ante la autoridad o vía oficiales de partes que te acusen de recibo y nada más solicita a la autoridad, quiero que me confirmes, ¿de acuerdo?, de manera particular que de tu punto de vista yo reúno los requisitos y voy a tributar en reciclo o en el régimen general según el supuesto. Sí, claro, que me confirmes, ¿de acuerdo? En el entendido que yo no reúno los requisitos que establece el artículo 206 de la ley del impuesto sobre la renta. Y yo me estoy lavando las manos. ¿Sí me explicó? Pero obviamente es dependiendo qué es lo que quieras lograr con esto. ¿Se entendió? Porque al final del camino, si estás en un régimen o en otro y la autoridad te cambia, pues finalmente, ¿qué es lo que va a proceder? Pagar diferencia de impuestos. Y si ya tú lo tienes controlado, pues no vas a tener efecto. ¿Explicó? Algo que le duele al contribuyente para hacer el comentario es que cuando sale de reciclo, ¿cuál es la gravedad del caso?